Muy bien, hermanos. Los niños van a salir con su maestra. Tenemos un grupito mayor hoy también, gracias a Dios. Pásenle, hijitos. Vayan a su clase. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en continuación con el mensaje que iniciamos la semana pasada, hablando de las 7 palabras de nuestro Señor desde la cruz. Alcanzamos a ver las tres primeras palabras. Hoy, si Dios nos permite, veremos a lo mejor otras 3 y espero con el favor de Dios dejar la última, que es bastante larga. Todas, hermanos, si quisiéramos abundar, son bastante amplias para estudiarlas, pero quisiera dejar la última para la semana que entra. Y aviso de una vez, la semana que entra, si Dios quiere, el próximo domingo, hermanos, tenemos el oficio de la Santa Cena. Así que prepare su vida, prepare su corazón, esté orando y no se pierda, hermanos, esta bendición. Amén. Muy bien. Ya dijimos las 7 palabras. Vimos la primera, que fue, creo que sí la anoté, ¿no, Erika? Por ahí la primer palabra, no está, bueno, creo que están los versículos, ¿verdad? Bueno, están después de los versículos. Vamos a leer estos versículos y de aquí partimos, hermanos. Voy a volver a leer, aunque ya vimos lo referente a las 3 primeras palabras. Vamos a leerlos todos otra vez, no nos hace daño. Lucas 23, 33 y 34 nos hablan de la primera palabra y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, o podemos decir, y Jesús oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Capítulo 23 de Lucas, versículo 42 y 43, la segunda palabra dice: y dijo a Jesús el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda palabra. La tercera palabra, Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta fue la tercera palabra. Y hoy vamos a ver la cuarta, quinta y posiblemente la sexta palabra. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo Juan 19, 28, es la quinta palabra, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es la quinta palabra. Sexta palabra, Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y aunque no vamos a alcanzar a ver esta última, séptima palabra, leamos Lucas 23, 46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces hablamos. Ahora sí están ahí, Erika. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es la palabra de 1:1. Dijimos la palabra o la oración de amor. Vimos la segunda palabra, que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y que viene a ser la palabra para la fe y el arrepentimiento. Recuerda esto, hermano.
Y sí, hasta ahí, ¿verdad? La tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, que es la palabra de amor filial. Hasta ahí, hermanos, llegamos. Hoy vamos a hablar de la cuarta palabra que dijimos es Mateo 27:46. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ponga atención en cada una de las cosas que dice la Escritura, por favor, hermano, porque yo las voy a tomar en cuenta, porque debemos de tomarlas en cuenta. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta vendría a ser, hermanos, la palabra del desamparo, 4:1, ¿sí? Muy bien, comencemos, hermanos, con esta cuarta expresión. Yo creo que está bien, hermanos, si esta escena nos saca las lágrimas, diciendo dentro de nosotros: qué duro, qué tragedia es esta, que además de los dolores físicos, lo cual no es poca cosa, hermano, porque usted sabe lo que Cristo padeció en la cruz y antes de la cruz. Qué duro o qué trágico es que Jesús tenga que sentir, además de todos los dolores físicos, el rechazo de su Padre. Porque Jesús estaba diciendo: ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, dijimos que no íbamos a entrar a temas teológicos, porque si entráramos a temas teológicos pudiéramos decir que el desamparo era real y era a causa de nuestros pecados imputados a Cristo. Esto fue algo real, y por eso el Padre, hermanos, no podía ver a su Hijo, el Santo de los santos, hermanos, cargado de tanta suciedad nuestra. Por lo tanto, la expresión, hermanos, no fue una expresión sin sentido, sino era una expresión nacida de un verdadero y real desamparo del Padre eterno para con su Hijo. Pero yo quisiera también, hermanos, aunque esto es real, sin desestimar lo que ya dije de los dolores físicos, que veamos ahora cómo Cristo, hermanos, se aferra al Padre con dos manos. A pesar de que se sentía desamparado y solo, el Señor se aferra a su Padre. Y lo digo como una figura retórica, esto de que se aferra con dos manos al Padre. Y digo esto porque dice en dos ocasiones: Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? No dice simplemente: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Se fija que no lo dice así, lo dice enfáticamente, lo dice con todo su corazón. Al que puede escucharlo, no puede ser, hermanos, no puede soportar ser abandonado, no puede soportarlo, sino que dos veces se dirige al que lo puede escuchar. No puede soportar ser abandonado por Dios. Y este dolor, esta pena, hermanos, sobrepasa los dolores que en el cuerpo estaba sufriendo el Señor. Todo lo demás le causa poca pena en comparación con la angustia de ser desamparado por Dios. Pero entonces aquí hablemos de lo práctico. Aquí, hermanos, entonces la lección para todos nosotros es aprender. ¿Qué aprenderíamos de esto, hermanos? Pues agarrarnos de Dios también, asirnos de Dios con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, a sujetarlo, como ya dije, a sujetarnos de Dios con nuestras manos de la fe. Y si pensamos en algunos momentos, o nos sentimos en algunos momentos que estamos solos, que Dios nos ha desamparado, que no sentimos su presencia ni su ayuda. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos? ¿Seré yo acaso el único?
A veces los congregantes creen que los pastores viven en una nube, hermanos, ahí pegadito a Dios. Les voy a decir algo, hermanos. Somos iguales, todos. Y si yo siento que muchas veces, hermano, o más bien si no siento muchas veces que Dios, hermano, me está apoyando, me está respaldando, me está acompañando, yo no creo que esto sea único de mí. ¿Alguien más se ha sentido así? Yo creo que muchas veces, hermanos, sentimos esto. Ahora, en base a esto, quiero desarrollar esta palabra, hermanos, para hacerla práctica para nosotros. Miren, ¿qué hizo él, hermanos, cuando se sintió desamparado? Clamó aún así a Dios y se tomó del Padre. Yo, hermanos, quisiera invitarlos y llevarlos a que hagamos nosotros lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Mire cómo empieza este versículo, hermanos. Puedes poner otra vez Mateo 27:46, hermano. Por eso le decía que tomáramos en cuenta cada una de las palabras. Porque antes de que Jesús diga esta cuarta palabra, dice cómo la dijo. Dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo gritó, hermanos. Lo clamó, lo expresó con toda su alma y con toda su voz. Así que entendamos, hermanos, en primerísimo lugar, tenemos que quitarnos esos conceptos que a veces nos hacen daño. Entendamos que Dios no se asusta porque alzamos la voz en nuestra pena, en nuestro dolor, en nuestra soledad. Dios no se asusta cuando clamamos y gritamos en medio de nuestras angustias y pruebas. Si alguien nos enseñó tal cosa, tal persona estaba equivocada, hermanos, porque Cristo mismo gritó. Cristo mismo, cuando se sintió desamparado y solo, gritó con todas sus fuerzas. Mire, yo veo un cierto problema en nosotros como hombres, y digo hombres y mujeres, incluso cristianos, que el problema está en que, en parte, hermanos, este problema tiene que ver con nuestra costumbre de vivir lejos de Dios, o más bien de acostumbrarnos a vivir lejos de Dios. ¿A qué quiero referirme? La Escritura dice, y nos enseñaron, hermanos, y es real. Dice ahí la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, es un verso muy corto, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, nos enseñaron, y no por lo que sentimos. Y esto tiene, hermanos, cierto grado de veracidad. También el Señor le dijo a Tomás, ahí en Juan 20:29, dice, le dijo a Tomás: bienaventurados, Tomás, los que no vieron, los que no sintieron y creyeron. ¿Esto es real? Pues está escrito, es real, es cierto. Mire, hermano, la fe con la que nosotros nos mantenemos hasta ahora como creyentes, como cristianos, esa palabra tan corta de solamente 2 letras, es uno de los grandes y difíciles principios, o yo pudiera decirlo mejor, es uno de los grandes y más difíciles retos del vivir del cristiano. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, cuando medito en la fe suya y en la fe mía, yo creo que la fe, hermanos, debe de asombrar incluso a los ángeles mismos. Los ángeles deben decir: bueno, ¿y estos? O sea, digo porque nosotros, hermanos, los creyentes, vivimos, servimos, inclusive decimos que estamos dispuestos a morir por un Dios que nunca hemos visto. ¿A poco no? Usted viene domingo tras domingo, usted ora todos los días, usted clama a Dios en cada momento, usted confiesa, predica a un Dios que no ha visto, ¿o sí? Pero ante el cual tiene fe.
¿Verdad que sí? Aunque no lo hemos visto, lo amamos y vivimos por Él. Bueno, sin embargo, y a pesar del reto que tenemos de vivir solo por la fe y no por lo que vemos o por lo que sentimos, yo, hermanos, por lo que leo en la Escritura, siempre he creído que Dios no nos deja a la sola suerte de la experiencia de la fe, sino que como a los personajes de la Escritura, como Moisés, Abraham, David, los profetas y un gran número de personajes que amaron a Dios, en su misericordia Dios se dejó ver, se dejó sentir con ellos en muchas de sus experiencias como creyentes. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Veamos algunos ejemplos. ¿Quién puede decir, es una pregunta, que Moisés no había tenido suficientes experiencias cercanas con Dios, sobrenaturales con Dios, personales con Dios? ¿Quién puede decir que Moisés vivió solo por la fe? Yo no puedo decir eso, porque yo he leído que Moisés tuvo experiencias cercanísimas, personales, sobrenaturales. Cuando le habla Dios a Moisés, ya aquí en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 1, y le dice, Jehová dijo a Moisés, anda, le dice, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Deténgase ahí. Si Dios le estaba hablando a Moisés, ya cuando estaba a punto de ir a poseer la tierra prometida, quiere decir, por deducción, nosotros podemos deducir de este versículo que Moisés ya había ido a Egipto, había sacado al pueblo, pero no vayamos tan rápido. ¿Qué hizo Dios para sacar al pueblo, hermano? ¿Qué tuvo que hacer Dios para sacar al pueblo? Porque se lee muy fácil. El pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, sí, pero ¿cómo lo sacó? Número uno, Dios había hablado a Moisés allá en el desierto. Lo había llamado a un monte en medio de una zarza que ardía, que Moisés vio. Le llamó Dios por su nombre, le habló audiblemente. Dios le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Hermanos, y ahí Dios llamó a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. ¿A usted se le hace cosa pequeña esto? ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias como estas? Esta es una gran experiencia, pero yo sé que usted puede contarme de algunas experiencias, hermanos, similares, cuando pudo sentir la presencia de Dios, cuando pudo sentir que Dios le habló claramente con un versículo o a través, hermano, de una experiencia sobrenatural. ¿O seremos nosotros, hermanos, despreciados por Dios de tal forma que se nos condenó a vivir solo por la fe? No, hermanos, yo creo que Dios también ha tenido misericordia de nosotros y hemos podido sentir su presencia en algunas ocasiones. Entonces Dios le dice a Moisés, a estas alturas, Dios ya había mostrado su poder en cada una de las plagas. La vara de Aarón, hermanos, en manos de estos hombres, de estos dos hermanos, Moisés y Aarón, había hecho prodigios, señales, maravillas. Habían castigado al pueblo de Egipto y a su rey, hermano, con señales prodigiosas. Dios se había manifestado no solamente, hermanos, en el intelecto de esas personas, sino que hasta un pueblo impío vio el poder sobrenatural de Dios en cada una de las plagas. Y ahora aquí está diciéndole Dios, bueno, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, vayan a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Hermanos, esto sin contar, hermano, muchas otras cosas con las que, hermano, nosotros contamos aquí en el relato de la Escritura. ¿Se acuerda, hermanos, ya que Dios había llamado también a Moisés y con su dedo, dice la Escritura, escribió en piedras, hermano, en tablas de piedra? ¿Qué cosa? Los mandamientos, y se las entregó a Moisés.
Hermano, esto no fue un asunto imaginario. La Escritura dice que Dios escribió con su dedo las tablas de piedra con los mandamientos. Hermanos, yo creo que este versículo que vamos a leer lo resume todo muy bien. Éxodo 33:11. Sorpréndase, gócese, pero también, hermanos, deséelo mientras leemos. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo? Por la fe, en su corazón, en su intelecto. No, dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, dice, pero bueno, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba, ¿verdad?, en medio del tabernáculo. Pero esta primer parte, hermano, de este versículo es sorprendente. Dicen, me da envidia de la buena. No, yo no sé si exista envidia de la buena, ¿verdad? Pero, hermanos, sí me causa una sed, un deseo, hermanos, de ser un poquito como Moisés. A eso me refiero. Ahora, he tratado de resumir con estos versículos, hermanos, las experiencias de Moisés con Dios. Pero esto no queda aquí, sino que cuando llega el momento de que el pueblo tiene que marchar a la tierra prometida o a la tierra de la promesa, en una petición osada, en algo que pareciera más bien un atrevimiento osado de Moisés, valga la redundancia, le dice Moisés a Dios, Éxodo 33:18. Yo desde la primera vez, hermanos, que yo leí la Biblia por primera vez y que leí este versículo, dije, este hombre está loco, dije, este hombre no está bien. Porque después de todo y mucho más que hay, que prueba que Dios había tratado con Moisés de una manera, hermano, muy cercana, resulta que Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, Señor. A lo que quiero llevarles, hermanos, es entender que ante lo que pudiera parecer una osadía, un atrevimiento de Moisés, pidiéndole a Dios mostrarle su gloria para sentirse seguro al realizar el encargo divino, fíjese, Dios no le respondió, hermanos, no le replicó enojado. Si leemos toda la historia, nos vamos a dar cuenta que Dios no se enojó por esta petición de Moisés. No le reprendió con ánimos exacerbados Dios, sino que le respondió. Versículo 19. Mira, Moisés le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. ¿Se da cuenta de eso? Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a poner cerquita, voy a escoger un lugar cerca para ti, cerca de mí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y hermanos, hay muchos mensajes, predicaciones acerca de esto, no voy a entrar en esto. La peña es Cristo, hay una analogía aquí muy fuerte. La herida de la peña donde Moisés fue puesto, podemos decir que es Cristo, pero no voy a entrar en eso. Versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 23, después dice, apartaré mi mano, ¿y qué? Verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermano, ya solamente faltaba que Moisés replicara y le dijera, no, sí, muéstrame tu rostro. Pero hermanos, Moisés sabía. ¿Qué nos parece, hermanos? Yo les pregunto a ustedes, esta respuesta de Dios a la petición atrevida de Moisés, digámoslo así. Otra vez les pregunto, ¿notamos algún disgusto en Dios para responder a Moisés? ¿Notamos alguna aspereza, alguna rudeza, algún desgano? No notamos nada de esto. Ahora, hermanos, la Biblia, con los personajes que tenemos bastante, suficiente para creer, hermanos, que Dios quiere manifestarse a los hombres
y se ha manifestado por siempre a los hombres. Sí, porque no solamente Moisés fue escuchado benevolentemente cuando le pidió a Dios su presencia, sino que podemos hablar de Abraham, por ejemplo, cuando la Escritura dice en Génesis 15:1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cómo? Aquí fue por medio de una visión diciendo: Abraham, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Uy, hermanos, versículo 10, Génesis 15:18. Y luego le dijo Dios, 15:18: en aquel día hizo Jehová un pacto, dice, con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años. Fíjense, todavía a los 99 años. ¿Qué pasó a los 99 años? Cuando le apareció Jehová, dice, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2, y otra vez le dice: pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, quisiera que entendiéramos la deferencia, es decir, la cortesía, la complacencia que Dios tenía o tuvo para con Abraham, lo cual queda todavía más demostrado cuando, ante la destrucción inminente de aquellas dos ciudades impías, dice Dios para sí mismo. Fíjese, Dios dice para sí mismo, Génesis 18:16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. 17, y Jehová dijo para sí mismo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y nosotros sabemos que Dios no lo encubrió, hermano. Dios, hermano, tuvo a bien manifestarse a Abraham, avisarle, decirle, platicarle antes de realizar esa destrucción, por causa de Lot, por causa de los justos que estaban ahí, que eran muy pocos. Entonces, hermano, vea qué humilde, qué sencillo es nuestro Dios, qué complaciente, qué bueno es nuestro Dios. Hermanos, podemos hablar de muchos casos. David fue otro caso de lo que estoy diciendo. Salmo 18, versículo 6, dice David, en una de sus muchas expresiones, dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Y luego dice algo que Jesús hizo: y clamé, grité a mi Dios. ¿Y qué sucedió? Dice: él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor, mi grito, llegó delante de él a sus oídos. La Biblia no puede mentir. Oyó Dios la voz desde su templo, y llegó la voz, el clamor, hermano, a los oídos de Dios. Hermanos, podemos hablar así de muchos otros personajes que clamaron a Dios y fueron escuchados: Ezequiel, Daniel, Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después de haber puesto estos ejemplos, y para conectar con el punto de esta cuarta palabra de Cristo, tengo que decir entonces, hermanos, para traerlo al terreno práctico de nosotros, hermanos, ¿qué pasa con usted y conmigo cuando pasan días, cuando pasan semanas, meses y hasta años sin sentir, sin ver la mano de Dios en nuestra vida? Estamos tan acostumbrados a vivir en este plano terrenal, hermanos, que si Dios no se manifiesta a nosotros, seguimos con nuestra vida diaria como si no pasara absolutamente nada. ¿Será esto correcto de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo? ¿No será, hermanos, que esto más bien debiera conducirnos a gritar, escuche, a gritar al Señor y decirle: Dios mío, me siento desamparado? ¿No será válido, hermano?
Usted dice, no, es que yo vivo por fe. Y usted es muy sobrio, y yo soy muy sobrio, y me conformo con esto. Hermano, si yo tengo todos estos ejemplos en la Escritura de benevolencia, si yo tengo todos estos ejemplos de que Dios da oído a la oración, al clamor, yo creo que ahí radica la diferencia, hermanos, porque cuando un niño pide algo al padre, oye papá, oye mamá, me das esto, y el papá le dice, vámonos, sáquese, no hay. ¿Qué hace el niño? ¿Se queda así? No, hermano, el niño grita, patalea, lucha hasta que consigue lo que quiere, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Cómo nos comportamos como hijos? Yo creo que esto debiera conducirnos a decir, Dios, aunque no estemos desamparados, porque Dios no desampara a su pueblo, pero si sentimos, hermano, o si no sentimos más bien la presencia de nuestro Dios, digámosle, Señor, me siento triste, me siento desamparado. Dios mío, dígale al Señor, por favor, te extraño. Dios mío, necesito sentirte cerca en algunos momentos de mi vida. Dígale al Señor, Dios mío, no soporto estar sin ti. Muéstrame que estás conmigo, porque Jesús lo hizo, hermano. No podremos hacerlo nosotros, hermanos. No incurrimos, metas esto en la cabeza, no incurrimos en ningún delito o falta para con Dios por clamar para recibir más de Él, más de su presencia, más de su cercanía. Por lo tanto, no nos conformemos, hermanos, si nos sentimos lejos de su presencia, si no clamemos como nuestro Señor. El desamparo, hermanos, de Dios para con su Hijo fue real. Dios en ese momento desamparó a su Hijo. Nosotros no, ciertamente estamos desamparados, porque el mismo Hijo dijo en Mateo 28:19, cuando nos dio esa gran comisión, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es cierto, es cierto. Dios no desampara a su pueblo, pero también es cierto, hermanos, que a veces nuestra vida terrenal, cotidiana, nos aparta de esta comunión, y el desamparo se siente, hermanos. La soledad se siente, la falta de compañía a veces la sentimos, hermanos. Cuando no abonamos para el espíritu, se está sembrando para la carne. Eso lo dice el apóstol Pablo, y esa es una realidad también. Así que, hermanos, ¿cuánto hace, le pregunto yo a usted, que usted no siente la mano de Dios sobre su vida? Me refiero, hermano, a esas experiencias que nos hacen llorar, que nos hacen gemir, que nos hacen, hermano, derretirnos delante de su presencia. Tal vez usted quiera vivir así solamente, lo respetaría, pero, hermano, con el ejemplo de esta cuarta palabra, prácticamente para mí, hermano, la enseñanza es que yo no puedo conformarme. Yo quiero gritarle al Señor que esté cerca de mí. Yo quiero, hermano, cuando me siento solo, clamar al Señor y decirle, Señor, necesito tu compañía, necesito tu cercanía. No me dejes solo, no me desampares. Decían las oraciones de nuestros padres, no me desampares ni de noche ni de día. Esto es cierto, hermano. Por Dios, ¿qué clase, hermano, de iglesia nos hemos vuelto? Mire, regularmente los creyentes, hermanos, somos muy extremistas, los hombres, digámoslo así. Pero como creyentes, hermano, necesitamos balancear nuestra vida, hermano, que es cuerpo, espíritu, alma. Y, hermanos, regularmente, lo digo por mí mismo, estamos tan acostumbrados a vivir en este cuerpo, y ya lo dije, en este plano terreno, que pensamos, hermano, que lo sobrenatural, lo espiritual, lo divino, hermano, está muy lejos de nosotros y lo vamos a experimentar hasta que lleguemos ante su presencia. No, hermano, por eso somos creyentes, por eso somos cristianos, por eso somos hijos de Dios, por eso somos la iglesia, por eso somos el cuerpo de Cristo. Y puedo decir, hermano, una gran cantidad de cosas más que somos. ¿Por qué conformarnos, hermano, diciendo que vivo por la fe? Voy a terminar, hermano, esta cuarta palabra
porque su presencia, aunque es real en nosotros, no podemos negar que son muchas las veces que no sentiremos, esa presencia cercana de Él en nosotros. Y le voy a decir algo más. ¿Sabe usted que a veces el hecho de que no sintamos a Dios cerca de nosotros es por causa de Él mismo? Él lo permite. ¿Y sabe para qué lo permite? ¿Sabe por qué Dios permite que a veces como creyentes nos sintamos solos y nos sintamos vacíos? Pues para esto, hermanos, para que clamemos, para que le busquemos con deseos imperiosos. Por eso Dios lo permite. Pero hermano, Dios permite eso y nosotros seguimos caminando por la vida, hermano, diciendo, pues ni modo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasará? Dios ya no se ha manifestado en mí, no siento su mano, no siento su cercanía. Pues ni hablar. No se conforme, hermano. Aprendamos de esta cuarta palabra y pasaré ya a la quinta. Aprendamos, hermano, que Dios quiere que clamemos, que Dios no se asusta porque gritamos, que Dios no se asusta porque insistimos. Dios no le va a reprochar, hermano, con los versículos que yo le leí. Le va a decir, mira, el justo solamente por la fe vivirá. Dios no le va a decir eso, hermano, se lo puedo asegurar. Sino que usted va a poder, si clama a Dios, sentir otra vez ese abrazo que hace mucho no siente, esa presencia, hermano, que hace mucho no siente también. Pasemos a la quinta palabra, hermano, porque fíjese que estas palabras, si usted se ha dado cuenta, estas frases están concatenadas, están relacionadas, encadenadas unas con otras. Y esta quinta palabra, la quinta palabra, hermanos, ahí en Juan 19, 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, escuche estas palabras, dijo, ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es la quinta palabra, es la palabra, valga la redundancia, 5.1, Erika, ¿no está? 5.1, bueno, es la palabra de la necesidad de la palabra. Por eso le dije, ponga atención en esto. Para que la escritura se cumpliese, dice ahí Juan, dijo, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese. Mire, esta expresión de Jesús, hermano, tengo sed. En primer lugar, hermano, la expresión nace de una sed verdadera. Sí, Jesús tenía sed, estaba desangrándose, hermanos, literalmente en la cruz. Aparte de los latigazos, de la corona de espinas, de los clavos, del costado traspasado, Jesús estaba deshidratado completamente. Se estaba desangrando, se le estaba yendo la vida, hermanos, por las heridas que tenía. Era una sed real, a eso quiero llevarlo. Pero esta sed, aunque era real, a nosotros nos enseña, entre otras cosas, hermano, por lo que dice antes, nos enseña a valorar, hermanos, a valorar altamente, grandemente el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque aquí se nos aclara que esto fue dicho para que la escritura se cumpliera, hermano. Cuando ya todo estaba consumado, dijo para que, fíjese, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, quiere decir que Jesús había de cumplir todo lo que la escritura había dicho de él. Y así fue, hermano. El salmista, en el Salmo 22, versículo 15, que es un salmo mesiánico junto con otros más, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo, dice, de la muerte. Estas expresiones, hermanos, son de una resequedad terrible, ¿verdad? Lo que era realmente lo que Jesús sentía. Y el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Yo no sé si usted sabía, hermanos, o ha escuchado,
Jesús cumplió cerca de 300 profecías. Jesús cumplió cerca de 300 profecías relacionadas con el Salvador, con el Mesías, a lo largo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Estas profecías se encuentran tanto en el Antiguo Testamento y abarcan aspectos de su persona y de su obra. Y entonces, ¿cuál es la lección práctica, hermanos, para nosotros? ¿Cuál será la lección práctica aquí? Yo creo que la lección práctica es que si Cristo, hermanos, si Cristo Jesús, siendo Dios, procuró cumplir la Escritura, cuánto más nosotros debemos prestar mucha atención en guardar y cumplir la palabra de Dios. Podemos estar en dolor, podemos estar en debilidad, pueden ser los días nublados o noches tenebrosas, pero siempre, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que preservar la palabra de Dios, de nuestro Dios. Y así como el Señor, hermanos, en su gran angustia dijo: tengo sed, porque estaba escrito que diría eso, así nosotros tenemos que considerar a la palabra de Dios, incluso en las cosas más pequeñas, hermano. Si alguien pregunta: hermano, ¿y en la alegría y cuando todo va bien? Hermanos, con más razón, en esos días hemos de obedecer el precepto, hemos de aprender doctrina, hemos de deleitarnos en las promesas de Dios. La palabra de Dios, hermano, no puede ser perdida o dejada a un lado en ninguna área, en ningún momento de la vida del creyente, porque hay cosas escritas ahí de usted y de mí que se tienen que cumplir, hermano, a cabal. Ahora, nuestra sed, ¿cuál será nuestra sed que nosotros debemos de tener? Aquí le tenemos botellitas de agua, mire, no se puede quejar porque aquí se mitiga la sed. Decíamos el viernes, ¿verdad? Era un delito antes traer botellas, meter una botella de agua a la iglesia en nuestros tiempos. No, ahora tenemos libertad. ¿Tiene sed? Tome agua, aquí hay. Bueno, ¿qué tipo de sed? ¿Será la sed de la lengua, de la carne, la que nosotros debemos de tener, hermanos? No, hermanos, la sed que nosotros debemos de tener es la del deseo vehemente, así, exagerado, de que todo lo que está escrito de nosotros se cumpla en nuestra vida. Mire, compare su experiencia con la experiencia del salmista. Otra vez, Salmo 42:1. Usted conoce este versículo, es más, hay cantos, poesía acerca de estos salmos. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es una analogía, ¿verdad? Nos está comparando con un venado, con un ciervo que tiene sed y que, ¿qué hace? Brama. ¿Cómo cree que es un bramido de un ciervo? Yo no los he escuchado, pero sí he escuchado a otros animales. ¿Ha escuchado bramar a un toro, hermano? Sí ha oído qué terrible, qué tremendo es el bramido de un toro. Uno dice, si usted no lo está viendo, usted dice, ¿qué es eso? Asusta, hermano. Los toros cuando braman asustan y dicen, caramba, ¿qué es eso? Bueno, David dice que nosotros tenemos que bramar, dice, por las corrientes de las aguas. ¿Cuáles aguas? Dice enseguida, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuánto hace, relacionado con lo anterior, la palabra anterior, cuánto hace que no bramamos delante de Dios? ¿Cuánto hace que, hermanos, no hablamos palabras, sino que son sonidos o gemidos, dice la Escritura, indecibles delante de Dios? Porque a veces no sabemos orar, dice la palabra, y el Espíritu nos ayuda, hermano, pero el Espíritu no nos va a ayudar si nosotros no nos disponemos, si ni siquiera doblamos la rodilla en nuestros aposentos,
Si nosotros no buscamos a Dios, si no clamamos, si no sentimos la sed de Dios, el Espíritu no va a venir a gemir por usted. El Espíritu va a gemir, hermano, cuando usted sienta la sed de Dios, de Dios. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed, aclara el salmista, como el siervo. No, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Otra vez, hermano, relacionado con lo anterior, Dios está vivo, hermano, y puede oírnos y puede respondernos y puede acercarse a nosotros, pero tenemos sed de eso, hermano. Y pregunta David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y yo les pregunto y me pregunto, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo vendremos? ¿O cuánto hace que no venimos y nos presentamos delante de Dios? ¿Cuánto hace, hermano, que no nos metemos a nuestra recámara y, hermanos, así saturados de problemas o sintiéndonos vacíos, desamparados y solos, clamamos a Dios, buscamos a Dios? Dice el Salmo 63:1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Yo no sé qué tienen las madrugadas, hermanos, pero algo tienen. Será el silencio, será la quietud de la noche, será que, hermanos, muchos de los que pecan en el día están dormidos. Yo no sé qué tiene la madrugada, pero aquí está en la Escritura. Y David buscaba a Dios en la madrugada. Te buscaré. Y yo pregunto, ¿cuánto hace que no despertamos de madrugada? Y le decía yo al hermano el miércoles, al hermano Ondazola, teníamos una hermana que ya murió, y yo me cansaba de decirles cuando estábamos allá en el otro local en la Zaragoza, y les decía, hermanos, yo también sufro insomnio. A veces me despierto a las 2 de la mañana, me acuesto a las 11, 11:30, y a las 2 de la mañana ya estoy con el ojo pelón. Y me molesta mucho, es muy cansado, usted debe de saberlo. El insomnio es algo terrible, es agotador. Pero ¿sabe qué, hermano? Hace muchos años aprendí y dije, bueno, si no puedo dormir, por algo será. Y si no puedo dormir, mi tiempo lo puedo ocupar bien. Y entonces, hermano, cuando no puedo dormir, lo que yo hago es me levanto y me pongo a orar. Me pongo a orar, hermano. Me voy para no molestar a mi esposa, me voy a la sala y me pongo a orar. Yo un día le dije a una hermana, les compartí esto en la iglesia allá en la Zaragoza. Y un día una hermana ya anciana me dijo, hermano, dijo, anoche desperté, dijo, a las 2 de la mañana, estoy teniendo muchos problemas. Dijo, ¿y qué cree? Y yo dije, híjole, me tomó el consejo la hermanita. No, me dijo, ¿qué cree? Le dije, ¿qué, hermana? Me dijo, pues me agarré a barrer y a trapear toda la casa a esas horas. Ay, hermana, le dije, no haga eso. Le dije, póngase a orar. No, pues sí, hermano, pero es que yo dije, pues voy a aprovechar el tiempo. No, así no aprovechamos el tiempo, hermano. De madrugada te buscaré, dice, mi alma otra vez tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Hermanos, no seamos tan resecos, no seamos tan acostumbrados a vivir, hermano, en la falta de expresión espiritual. Seamos también en esto más espirituales, en la experiencia sobrenatural con Dios. Busquemos a Dios. Yo le puedo asegurar que Dios no lo va a defraudar y va a respaldar esto que le estoy diciendo, no porque yo lo diga, sino porque esto es real. Cuando yo me dispongo, Dios toca mi vida. Si usted se dispone, Dios va a tocar su vida. Y los testimonios, hermanos, se van a multiplicar entre nosotros. Su vida va a cambiar, su cara va a cambiar, su expresión va a cambiar, su vocabulario va a cambiar. Todo en nuestra vida va a cambiar si le buscamos, hermano. Si tenemos sed de Él, si tenemos hambre de Él. Participemos, hermano, de esa bienaventuranza que Cristo nos dijo. Mateo 5:6, bienaventurados, quiere decir dichosos, felices o muy felices. Decíamos en la célula, hay otra definición, suertudos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Participe de esto. Se fija que no estoy diciendo mentiras, Jesús lo dijo. Tienes hambre, tienes sed, vas a ser saciado.
Pero si no le buscamos y decimos, no, pues es que Dios, hasta que llegue a su presencia, lo voy a ver, lo voy a sentir. Puedes sentirlo, hermano, hoy. Puedes sentirlo esta noche, puedes sentirlo en la mañana al despertar, si lo buscas, si tienes sed. Y cierro este punto nuevamente dirigiéndome con una invitación a los que nos ven por el video. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Te digo a ti, amigo que me escuchas, tal vez hoy se cumpla esta palabra en tu vida. Escucha, pon atención. Juan 4:14 dice, hablando Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigo, tal vez hoy puedas saltar esa fuente de vida eterna en tu vida si te dispones a beberla. Y por último dice Juan 7:37, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz otra vez diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Posiblemente hoy, amigo, tú que me escuchas, seas de esos sedientos que vienen al Señor para beber y ser saciados. Oro a Dios para que así sea. Y voy a pasar a la sexta palabra. Sexta palabra. ¿No está tampoco? Algo pasó. Juan 19:30. El versículo sí está. Juan 19:30. Bueno, lo buscamos, no pasa nada. Juan, sí, te mandó a Jueces. Ahí está. Sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan lo dice así, pero ahorita en la semana que entra veremos, hermano, que hay otro evangelista que dice que no terminó aquí todavía. Bueno, es la palabra, esta es la palabra de la terminación de la obra, la terminación del trabajo, hermanos. Consumado es, terminado es. Nos enseña, ¿qué nos enseña de Cristo, hermano? Nos enseña obediencia perfecta. Jesús, hermanos, dio testimonio de haber terminado, de haber acabado su obra. Así que, hermanos, no nos queda otra cosa más que apegarnos nosotros al cumplimiento del mandamiento de Dios, porque nosotros, hermanos, también no debemos dejar fuera ningún mandamiento para nuestra vida, ninguna directriz del Señor para nuestra vida. No debemos dejar de cumplir ningún encargo del Señor. Tenemos que seguir obedeciendo, hermanos, a nuestro Maestro y a su ejemplo. Suframos, sirvamos o pase lo que pase, tenemos que cumplir su voluntad, pero no descansemos hasta que podamos decir, igual que nuestro Señor: Señor, consumado es. Usted dice, ¿cómo? ¿Usted ha leído a Pablo, hermano, a Timoteo? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo mismito que Jesús: consumado es, Señor. Por lo demás, me espera el Señor, juez justo, el cual me dará la corona en ese día. Pablo estaba listo. Pablo, hermano, había terminado. Se había quitado, hermano, el mandil y había dicho: listo, terminé todo lo que Dios me dijo. Jesús, hermano, antes de decir esto, ya lo había dicho. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se fija? Jesús ya lo había dicho anticipadamente. Hermanos, yo sé que muy pocas veces pensamos, yo lo sé, porque a mí me pasa, muy pocas veces pensamos en que el tiempo se agota día a día.
Nunca pensamos esto. Y hermanos, no pensamos no solamente que somos negligentes en hacer y en cumplir los propósitos que Dios nos encargó a cada uno en particular, sino que también algunos ni siquiera le hemos preguntado al Señor, después de años y años de cristianos, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? Sin motivo de jactancia, hermanos, yo les he platicado y testificado, cuando yo me convertí, algo que pesaba sobre mí, además, a pesar de que era muy joven, era el tiempo que había desperdiciado de mi adolescencia y de mi juventud. Y lo primero que hice, hermanos, cuando me convertí fue, hermano, insistir en oración delante de Dios para que Él me dijera qué quería de mi vida. Yo no quería ser un cristiano común, y no quiero decir, hermano, que soy un cristiano espectacular. No, a lo que me refiero es que yo no quería ser un cristiano, hermano, de banca, un cristiano de labios. Quería ser un servidor verdadero de Dios. Dios me contestó al año de cristiano. Dios me llamó al ministerio al año de cristiano, hermano. Usted dice, ay, pues es que usted, no, hermano, yo nada. El Señor quiere y quiere decirnos lo que espera de nosotros. ¿Cuál es el propósito, hermano, de nuestra vida? Algunos ni siquiera sabemos cuál es el propósito de nuestro existir. Y les digo algo, la obra de Dios, hermanos, es incesante. No podemos rendirnos, no podemos cruzarnos de brazos. Mire lo que dice Jesús otra vez, Juan 9:4. Juan 9:4, me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió. ¿Qué dice? Entre tanto, dice, que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Usted sabe que Jesús dijo de nosotros lo mismo? ¿Usted sabe que Cristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo? Estamos alumbrando, poquito aunque sea, estamos alumbrando. Dice que somos la sal del mundo también. Estamos salando, estamos dándole ese sabor a la gente, hermano. Debemos entender, hermanos, que existe un tiempo, escuche bien esto, existe un tiempo en nuestra vida donde se hace necesario obrar y trabajar sin cesar, sobre todo porque llega también un tiempo cuando ya no se puede hacer mucho, hermano, o nada, inclusive por causa de que el vigor, la fuerza, la salud se van, se escapan, hermano. Y por más que se quiera, ya después a veces ya no se va a lograr hacer nada. Pero nos preguntaremos, bueno, ¿qué debo hacer? Lo que tenemos que hacer es únicamente ejecutar lo que Él, hermanos, ya ha consumado para nosotros y mostrarlo a los demás en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Usted conoce este versículo, pero a veces, hermanos, se nos olvida. Porque 2:10 de Efesios. Porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo, creados en Cristo. Qué bonito. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos consumando estas obras, estamos caminando en estas obras preparadas, en estas buenas obras, hermanos, preparadas para nosotros. Pero mire, aún así, ¿qué pasa si algún cristiano no logra entender qué es lo que Dios le mandó a hacer con su vida en este mundo? Pudiera ser. Hay algo que nunca debemos perder de vista, le digo. Además, si usted tiene un ministerio, dones, hermano, además de eso, Dios nos mandó a hacer muchas cosas más. ¿Sabe cuál es lo principal? Dios nos ha mandado a hacerlo todo. Escuche, Dios nos mandó a hacerlo todo por llegar a la meta y alcanzar el premio, hermano, celestial. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, versículo 24. Toma el apóstol Pablo a los atletas
griegos para ejemplificar esto, y les dice, con una pregunta: ¿qué no saben? Les dice, ¿o no sabéis que los que corren en el estadio, todos, dice, a la verdad corren, pero uno solo, dice, se lleva el premio? Y entonces recomienda, dice, corran de tal manera que lo obtengáis. Es decir, no vivan la vida así como si nada. Le está hablando a los cristianos corintios, hermano. No vivan la vida como si nada. Miren, fíjense en los que corren en los estadios. Los corintios conocían perfectamente las olimpiadas, hermano. Conocían los Juegos Olímpicos, que eran box, que eran carreras, que eran luchas, eran muchas cosas, hermano, que hoy se practican todavía en las olimpiadas. Dice el versículo 25, 1 Corintios 9, 24 y 20, ahora el 25. Ahora, en vez de los corredores, Pablo toma el ejemplo de los que luchan. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está diciendo Pablo? Lucha. Te vas a tener que abstener de muchas cosas para estos, la nueva ola o la generación nueva que insiste en que nosotros fuimos criados y queremos enseñar a los jóvenes a no toques, no gustes, no bebas, no. Pues hermano, esto es lo que dice la Biblia. No nos digan nada a nosotros, o no nos digan boomers, porque nosotros enseñamos esto, lo enseña la Escritura. Nos vamos a abstener de muchas cosas por llegar a tener la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, otra vez corredores, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como golpeando al aire, practicando con la sombra, dice Pablo. Mire cómo dice la Biblia latinoamericana. Dice: así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. La Biblia de las Américas dice: por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. La Reina Valera Antigua de 1602 dice: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. ¿Se fija? Y el 27 dice, termina diciendo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De aquí se han agarrado muchos ascetas y mártires solos, ¿verdad? Que se flagelan. No, Pablo no quiere decir esto, hermano. Pablo está diciendo: yo pongo a mi cuerpo en el lugar donde debe de estar, porque es Pablo quien dice: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Entonces Pablo no desprecia al cuerpo. Pablo nada más dice que el cuerpo va a tener que ser puesto en el lugar que le corresponde. El cuerpo, la carne, hermanos, no tiene la autoridad sobre el cristiano, o al menos así debiera de ser. El cuerpo tiene que ser un servidor. Así como antes, dice Pablo, prestaba mis miembros para el pecado, ahora debemos rendirlos al Señor en un sacrificio vivo. Así pues, hermanos, ¿no sabemos qué hacer? Nos sentimos desprovistos de dones, de gracia. Ocúpese en su propia vida como cristiano. Sea el mejor cristiano, por Dios, hermano. Usted dice: no, pues no sé qué hacer. Bueno, empiece tratando de ser el mejor creyente para Dios, para que cuando Dios nos llame a su presencia podamos decir: Señor, consumado es mi Señor, he consumado, he terminado la labor más importante delante de ti. ¿Podremos? Un día un amigo le preguntó a un anciano qué era lo que le hacía quejarse tan a menudo, tan frecuentemente, de dolor y cansancio por las noches. Ay, decía
el pobre anciano cada vez que se iba a acostar, y le dijo el amigo: bueno, ¿por qué te quejas tanto por las noches? Y entonces le dijo: es que cada día, le dijo, cada día tengo tanto que hacer. ¿Qué tienes que hacer?, le dijo el joven al anciano. Le dijo: tengo 2 halcones que domar, tengo 2 liebres que tengo que evitar que se escapen, tengo 2 gavilanes que controlar, tengo una serpiente que encerrar y un león que tengo que encadenar todos los días, y además tengo un enfermo que atender. Se soltó riendo el joven y le dijo: debes de estar bromeando, le dijo. No, le dijo, no estoy bromeando. Lo que he dicho, dijo, es la triste y pura verdad. Dijo: los 2 halcones son mis ojos, que debo vigilar con diligencia para que nada les complazca y los cautive, y entonces perjudiquen mi salvación, le dijo. Las 2 liebres son mis 2 pies, que debo sujetar para que no corran tras los malos deseos y caminen por los caminos del pecado. Los 2 gavilanes son mis manos, que debo entrenar y mantener para que trabajen y así poder proveer para mí y para mis hermanos necesitados. La serpiente es mi lengua, que debo mantener siempre bajo control para que no hable indecorosamente. El león es mi corazón, le dijo, con el que debo luchar continuamente para que la vanidad y el orgullo no lo llenen, sino que la gracia de Dios more y obre en él. Y el enfermo, dijo, es mi cuerpo entero, que siempre necesita mi vigilancia y mi cuidado. Todo esto, le dijo, me agota a diario y me hace por las noches a veces decir ayes de dolor y de cansancio. ¿Me entendió? No sabe cuál es su ministerio, siente que no tiene ningún don delante de Dios. Hay mucho que hacer, hermano. Cuide sus ojos, cuide sus manos, cuide su lengua, cuide sus pies, cuide su corazón, cuide todo su ser. Esa es la encomienda, esa es la obra de Dios, hermano, que más Dios precisa que terminemos, que continuemos. Hermanos, creo que aunque la salvación, yo lo sé y lo creo y lo confieso, la salvación está completa y segura por causa de Cristo. Su sacrificio fue perfecto, pero hemos de consumar con persistencia algunos quehaceres hasta que lleguemos a la meta. Carlos Spurgeon, ese predicador o ese gran predicador, lo dijo de esta manera: mientras la obra de Cristo por nosotros es perfecta, dijo, y sería presunción pensar añadir a esta. No podemos añadir, ciertamente. Es perfecta. Dice, sin embargo, dice, la obra del Espíritu Santo en nosotros, dice, no está terminada. ¿O alguien ya terminó? ¿El Espíritu Santo ya terminó con alguien? Ya no estaría aquí. Ya no estaría aquí. Hermanos, dice Carlos Spurgeon, Él está llevando a cabo continuamente, de día en día, su obra, y necesita tener continuación a través de todas nuestras vidas. Filipenses 3, 13 y 14. Estos 2 versículos, hermanos, fueron nuestro texto lema en la sierra por muchos años mientras estuvimos allá. Lo teníamos ahí en la pared. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, hagamos como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que entendamos, hermanos, que nuestra obra y labor aún no está consumada, sino que aún hay algo por lo que pelear, echando mano de los recursos de Dios. Mire, se le ordenó a Timoteo que fuera diferente de los que vivían para las riquezas y la abundancia material. Timoteo, le dice Pablo, debes de huir de los orgullosos argumentos de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios y que suponen que debemos seguir a Dios solo por lo que podemos obtener de Él.
Dice en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 11, porque los que quieren enriquecerse, le dice Pablo, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuídese de esto. Y el versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios, ustedes y yo, hombres y mujeres de Dios, dice, huye de estas cosas. Pero no solamente huir, tenemos que huir y apartarnos de estas cosas, privarnos, como decíamos en los otros textos de Corintios, sino que también dice, tenemos que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Habrá algo que hacer para el cristiano? ¿Tendremos algunas obras, algunas cositas que hacer? Tenemos mucho, hermanos. Estas son cosas que a menudo no se valoran en nuestra época actual, pero que son valiosas para Dios y necesarias para la consumación de nuestra obra aquí abajo. Este reto, hermanos, de dejar algunas cosas y seguir otras, no está solamente dirigido a Timoteo, dirigidas a Timoteo, sino a todo el que sea un hombre o una mujer de Dios. Versículo 12, otra vez Timoteo, Pablo a Timoteo diciéndole ahora otra vez los mismos ejemplos. Pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Usted fue llamado a la vida eterna, hermano? Pues eche mano de los recursos de Dios, habiendo hecho la buena profesión, dice, delante de muchos testigos. Hermanos, ir por el camino de Dios en contra de la corriente de este mundo no es fácil, es una tarea laboriosa. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener la determinación, así se lo digo, como lo dijo Pablo, debemos de tener la determinación de un soldado. ¿Cuál es la mayor característica de un soldado, hermano? El uniforme. ¿Cuál es? La disciplina. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser disciplinado, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Dice el versículo 13, te mando delante de Dios, ya voy a terminar, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, escuche esto, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Por qué Pablo trae a colación a Jesús y a Poncio Pilato, hermano? Jesucristo mismo, el que nos dice en la frase consumado es, supo lo que era cumplir con una tarea difícil, hermano, porque él dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y lo hizo de muchas formas, y con esto voy a terminar. Jesús hizo bien su tarea, principalmente ahí, hermano, muy notoria delante de Poncio Pilato, porque Jesús admitió la verdad sobre sí mismo al estar de acuerdo con la declaración de Poncio Pilato de que Jesús era el rey de los judíos. Mateo 27:11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, es decir, de Pilato, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En otras palabras, así es, en efecto, afirmativo, yo soy el rey. Le pregunto, ¿queremos consumar nuestra obra aquí, hermanos, en la tierra? Gritémosle a todo el mundo que Cristo es rey, hermanos, no nos callemos. Somos cristianos en secreto. Ahora, Jesús, Pablo dice que delante de Poncio Pilato, Jesús dio testimonio de haber terminado su obra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesús además, hermano, testificó a Pilato sobre la soberanía de Dios. Le dejó saber a Pilato que Dios estaba a cargo y ni siquiera él como gobernante. Juan 19:11 respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Otra vez, queremos nosotros terminar nuestra encomienda y decir como Cristo, consumado es. Hermanos, proclamemos a este mundo rebelde que Dios está al mando. Proclamémoslo, gritémoslo,
testifiquémoslo, prediquémoslo, hermano. ¿Qué más hizo Jesús? Lo decíamos en el juicio. Jesús guardó silencio sobre acusaciones que Pilato le hizo, negándose a defenderse a sí mismo, porque había decidido entregar su vida a la voluntad del Padre y así consumar su obra salvadora. Mateo 27:14. Pero Jesús, dice, no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así pues, hermanos, Cristo hizo su profesión ante Poncio Pilato, a lo mejor no con muchas palabras, sino con realidad de acciones. Y si queremos consumar nuestra labor aquí, sometámonos voluntariamente al Señor sin argumentar, sin renegar de nuestras labores, hermanos. De esto trata la última palabra, la que estamos a punto de abordar la semana que entra. Pero terminemos de leer, hermanos, lo que Pablo aconseja a Timoteo y terminamos. Versículo 14. Dice: te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hemos de trabajar? ¿Hasta cuándo hemos de guardarnos? ¿Hasta cuándo hemos de testificar? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este era el tiempo que Timoteo debía pelear la buena batalla si quería dar la talla en su labor y consumarla. Pablo le menciona a Timoteo cierto límite de tiempo que para trabajar otra vez en la obra encomendada, porque siempre, hermanos, siempre existe el peligro de que un buen esfuerzo no dure lo suficiente y termine en derrota. Termino pues esta sexta frase de Jesús, esta sexta palabra, diciendo otra vez: hermanos, la obra es incesante y no podemos rendirnos antes de tiempo. Consumemos pues lo que Dios nos encomendó. Ánimo, hermanos, ánimos, ánimo. La meta está cerca, pero todavía no terminamos. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejar la última palabra, la última frase para la semana que entra, si Dios nos da vida. ¿Cuánto trabajo, hermano? ¿Cuánto que hacer? ¿Cuánta sabiduría, cuánta enseñanza hay en estas frases? Y vaya, ya lo dije y lo repito, no estamos abordando temas teológicos, hermano, estamos abordando temas prácticos para nuestra vida. Y no estoy inventando nada, porque la vida cristiana es práctica, se lleva día a día. No es una ilusión, no es solo un sentimiento, también requiere de nuestros sentimientos. Dijimos, ¿verdad? Dijimos que requiere, hermano, también a veces de poder sentir, de poder palpar, de poder abrazar a nuestro Dios. ¿Qué palabra le ha gustado más, hermano? Le invito a que las abrace todas. Abrácelas todas. Lleve a cabo cada una de estas palabras en lo práctico. Hable con Dios en esta tarde. Padre, oh Dios mío, cómo necesitamos, Señor, clamar a gran voz para que podamos sentir, Señor, tu presencia y no sentirnos muchas veces en el desamparo. Perdónanos, Señor, si nos hemos acostumbrado a vivir, Señor, sin sentirte, sin sentir tu compañía, sin sentir, Señor, tu presencia en nosotros. Algunos dirán, Señor, que somos religiosos, que somos, Señor, exagerados en esto. Pero Moisés no lo fue, ni Abraham, ni ninguno de los profetas, cuando te vieron, cuando te contemplaron, cuando hablaron contigo, Señor. Y nosotros no queremos, Señor, ser como hasta ahora hemos sido desinteresados, despegados, sino como estos hombres que tú nos muestras y mujeres en la Escritura. Clamar a gran voz: Señor, ¿por qué no te sentimos ahora? ¿Por qué nos sentimos desamparados? Dios mío, mira a tu pueblo, míranos.
Mira tu iglesia de hoy, Señor, que vive en este mundo echando raíces, Señor, aquí abajo, Señor, pero sin pensar en lo eterno, sin pensar en lo divino, sin pensar en lo espiritual. Dios mío, ayúdanos hoy, Señor, a ser una iglesia espiritual, una iglesia que pueda sentir tu presencia, una iglesia que sea guiada por tu mismo espíritu, por la nube, Señor, por la chequina, gloria tuya, Señor, que nos guíe de noche y de día, en todo tiempo, Señor, hablándonos por medio de sueños, de visiones. Señor, ayúdanos a clamar a gran voz cuando nos sintamos desamparados. Ayúdanos también, Señor, a desear, a estar sedientos y hambrientos, Señor, de ti, para que la palabra tuya toda se cumpla, Señor, en nosotros. Señor, ayúdanos a desear como bebés, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, a desearla, Señor, a clamar por ella. Y también, Señor, por último, ayúdanos, Señor, a que podamos consumar, Señor, todas las encomiendas, los encargos, Señor, los trabajos, los quehaceres que como creyentes, hijos tuyos, tenemos, Señor, en este mundo, para que cuando llegue el día podamos decir junto contigo: consumado es, he terminado, Señor, he terminado. Que así sea, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya.